Vamos a darle gracias a Dios. Esta es la última enseñanza del año y vamos a terminar con un tema que, bueno, a mí en lo personal me tiene muy preocupado, la educación de nuestros hijos y tiene que ver mucho con nosotros como padres, como responsables de nuestra casa. Entonces el título es Una paternidad y entre signos de interrogación responsable, y vamos a ver por qué. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia. Antes de orar vamos a leer el versículo base o los versículos bases, y es Efesios 6 del 1 al 4. Es una escritura muy conocida, la mayoría de nosotros la sabemos. ¿Lo tienen? Dice la palabra 6:1: Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Versículo 2: Honra a tu padre y a tu madre. Aquí está dirigiéndose a los hijos, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3: ¿para qué? Para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Versículo 4: y a ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Amén. Colosenses 3:20 es un versículo muy parecido, también de Pablo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que vamos a pasar en tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que sea de gran bendición para todos nosotros. Te doy muchas gracias, Señor, por el tiempo que se han tomado mis hermanos para estar en este lugar, escuchando de tu palabra. Y, Señor, que esperando que sea de gran edificación, Señor, y que sea un tiempo en donde tú te puedas gloriar, Señor, en donde tú puedas ser exaltado, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Pablo hace énfasis en el trato de los padres hacia los hijos y nos dice que el código doméstico de Pablo contiene los deberes de los miembros de la familia, no sus derechos, sino sus deberes. Solo que Pablo introduce a Cristo en esta nueva meta, ¿sí? Y el elemento dinámico de la vida cristiana es el ejemplo de Cristo, es seguirlo a Él con todas sus normas, es decir, con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en la vida cristiana debe de prevalecer sobre todas las cosas la palabra de Dios, aún sobre cualquier derecho humano, ¿sí? La palabra de Dios está por encima de todo. Entonces, en estos versículos se sintetiza el mandamiento de Dios con respecto a la familia y a los hijos. Cuando nos dice: hijos, obedeced al Señor, en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo, ¿sí? Y luego les habla de honrar a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahorita vamos a ver que esto viene en los 10 mandamientos, ¿sí? Y luego se dirige a nosotros como padres y nos dice: no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en la disciplina del Señor. Fíjense, esto es bien importante, criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Quiere decir que el Señor nos amonesta. Amén. Bueno, ¿cuál es la finalidad de
de este breve estudio. Yo quiero enfocarlo en ver cómo hemos llegado a esta situación, cómo hemos llegado a tener este tipo de jóvenes rebeldes, que se salen de los parámetros de la ética del Señor. Hay un comienzo, hay un punto donde esto empieza, y empieza por doctrinas de hombres, por filosofías de hombres. Concretamente, cuando se empezó a poner en práctica la psicología por Freud. Entonces, vamos a ver un poquito de eso. Bueno, déjeme darle una introducción de un artículo que apareció en Gran Bretaña en el año 2007, hace 16 años, y donde hubo una gran polémica porque un grupo de intelectuales de ese tiempo estaba muy preocupado, igual que nosotros ahorita, por la situación de cómo se estaban dando las cosas en los jóvenes. Y voy a leer un extracto. Dice: en el 2007, hace 16 años, en Gran Bretaña hubo una gran polémica desatada por un documento firmado por 110 notables, entre paréntesis intelectuales, de la sociedad británica, entre los que se encontraban maestros, psicólogos, académicos y autores de libros infantiles, entre otros. Ellos se unieron para manifestar su preocupación de quienes estaban en contacto con los jóvenes y acerca de su futuro, porque era muy preocupante. Y entonces ellos decían: estamos profundamente preocupados por el creciente número de depresión infantil, de problemas de conducta y enfermedades del desarrollo. Las fuerzas del mercado empujan a los jóvenes, además de vestir y actuar como mini adultos, los exponen mediante la vía electrónica a contenidos que hace poco se habían considerado inaceptables para los niños y los jóvenes. A raíz de lo que ven a través de la publicidad y la televisión, fíjese bien este dato: chicos de hasta 12 años de edad dicen sentirse presionados a iniciarse en la vida sexual, y cuando no pueden hacerlo porque no están maduros biológica y emocionalmente, algunos recurren al alcohol, a las drogas, para darse coraje. Entonces, preocuparse. Esto mismo está sucediendo en nuestros días. La misma presión social que empezó a ejercerse en Gran Bretaña en el año 2007, a nosotros nos está llegando de rebote. Ustedes saben que cuando ellos estornudan acá, a nosotros nos da pulmonía, ¿verdad? Entonces, este documento fue una bomba, porque para poder tratar de arreglar esta problemática, que además siempre la oculta la prensa, porque esto se vuelve como una pandemia, se vuelve como contagioso. Dice, entonces trataron de arreglar esta problemática que siempre está oculta y que la sociedad no quiere que se muestre. Y la razón por la que no querían actuar es porque dicen: tenemos que actuar contra el mercado, contra los medios masivos de comunicación, que son los que tienen el poder, que son los que están divulgando todas estas imágenes de pornografía, de alcoholismo, de modas, que no son adaptables para nuestros hijos, para nuestros niños de 12 años a 18 años. Entonces, se veían en esta encrucijada. Si lo atendemos, nos vamos a meter en broncas con las grandes transnacionales. Y entonces ellos dicen: tenemos que actuar sobre este mundo del mercado, y es complicado. Bueno, si eso lo enfocamos hace unos 9 años más o menos, no sé si algunos se acuerdan, yo me acuerdo porque estábamos haciendo el edificio de gobierno y teníamos un velador que tenía problemas con su hijo. Su hijo ya no era un adolescente, era un joven adulto. Y de pronto, un lunes nos llegó la noticia de que pues no fue el velador porque su hijo se suicidó, 7, 8 años. A los 2 días
Ellos vivían en una zona popular, en Piletas, aquí en León. 2 o 3 días después, 2 jóvenes en el campestre, una jovencita y un joven, se suicidaron. Ya no estamos hablando de una sociedad con bajos recursos. Estamos hablando de gente acomodada. A la semana, otros 2 jóvenes en San Miguel. Entonces la prensa, la presidencia municipal decidió parar las publicaciones porque esto parecía como un contagio. Es que pareciera como una moda. Entonces eso es lo que ellos trataron de hacer en Gran Bretaña, y eso es lo que trata de hacer siempre el gobierno para que esto no se difunda. Entonces, ¿qué nos indica esta situación? Que los jóvenes frecuentemente quieren huir de sus problemas, refugiándose en las drogas, en el alcohol, en la bulimia, en la anorexia, y tenemos como resultado el suicidio en muchos de ellos. Entre los 15 y los 19 años aproximadamente, esta es la segunda causa de muerte, según el INEGI, entre los jóvenes. Unos son los accidentes automovilísticos sobre todo, y lo demás es depresión, y es alcoholismo, drogas, entre otras cosas. Entonces, lo que significa que hablamos de un problema que es muy grave, primero porque atañe a nuestros hijos y por ende a nuestra familia. Eso es muy importante. Entonces, por lo tanto, este panorama debe hacernos reflexionar en algo de lo que debe estar pasando en nuestra sociedad, porque esto no es normal que pase en nuestra juventud. Entonces, es algo que nos atañe. Y esto quiere decir que algo no estamos haciendo bien, nosotros como padres de familia, como responsables. Esto nos indica que si tenemos jóvenes que se lanzan al alcohol, a las drogas o al suicidio, hay que pensar que algo no está funcionando. Estamos ante una realidad muy oscura que merece un análisis, y tenemos que saber o tratar de indagar dónde empezó todo esto y cuál es la solución para salir, o por lo menos para paliar este problema. Pero sí nos corresponde a nosotros como padres de familia, porque nuestros hijos están involucrados. Nuestros hijos no viven en una burbuja, aunque nos digamos o seamos cristianos, vivimos y convivimos con una sociedad que la mayoría no se considera creyente. Entonces tenemos que estudiarlo. Ahora, las drogas no son novedad, como se pensaba a lo mejor a inicios del siglo XX. Siempre han existido. Por ejemplo, en el antiguo Egipto las drogas como la coca ya existían. A principios del siglo XX, a mediados, los intelectuales era casi normal que se drogaran para alucinarse, para obtener inspiración, y lo hacían con cocaína, lo hacían con hongos alucinógenos para poder reactivar sus actividades, sobre todo las actividades artísticas. Y esto no es de extrañarnos, siempre lo supimos. Quienes estuvimos en la universidad tuvimos mucha relación con este tipo de personas que se llaman intelectuales, entre comillas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa hoy o qué está pasando con nuestra sociedad contemporánea como para que nuestros jóvenes corran de cualquier manera a refugiarse en las drogas? Entonces, cuando hablamos de sociedad, hablamos también de algo que está pasando en la familia, en los hogares, y que tenemos que buscar la raíz de este problema, porque la raíz del problema está en la familia. Si las familias fueran funcionales o más o menos funcionales, no tendríamos tantos problemas con nuestros jóvenes. Entonces tenemos que ver qué está pasando. ¿Cuáles son los cambios que se han producido y que nos llevan a esta situación? ¿Qué fue lo que alteró la normalidad? Bueno, nos toca a nosotros
a nosotros, sobre todo los padres, advertir sobre qué está pasando, por qué se están degradando los valores éticos, los valores morales, los valores cristianos. Nos toca a nosotros. A través de la historia siempre ha habido cambios y no todos son buenos. Por ejemplo, en España en el siglo XV y XVI, debido a la degradación de los valores cristianos, Miguel de Cervantes Saavedra escribe El Quijote de la Mancha para que España retomara los principios cristianos y recuperar sus valores y tratar de ponerlos nuevamente en práctica. Entonces estamos hablando del siglo XVI, siglo XV-XVI, hace unos 600 años aproximadamente. Y cuando él expone su obra, la del Quijote de la Mancha, obviamente todo mundo lo tildó de loco. Todo mundo dijo, ¿dónde está este cuate? Pues está mal, ¿verdad? Porque iba contracorriente. Pero gracias a Dios por la locura de un hombre que salió a las calles a decir, cuidado con los molinos de viento, porque un día van a triturarnos y finalmente 5 siglos después nos están triturando. ¿Por qué? Porque los molinos de viento se transforman en estas grandes multinacionales que terminan triturando a sus subordinados y a la misma sociedad. Miren, hermanos, todo lo que nosotros vemos en los comerciales, en el cine, en la televisión, está hipersexualizado. Quizá nosotros como adultos aguantemos un poco porque tenemos un poco de madurez, pero nuestros jóvenes, nuestros niños, tenemos que cuidar qué ven, qué escuchan, con quién se juntan. ¿Quién está educando a nuestros hijos? ¿Nosotros? ¿La televisión? ¿El internet? Aún tenemos que tener mucho cuidado con la escuela, porque muchas veces a la escuela no se van a educar, a veces van a adoptar otras costumbres de otros compañeritos que no son muy adecuadas, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces esto quiere decir que tenemos que analizar estas cosas. ¿Qué ha pasado en la sociedad para que lleguemos a este tiempo como estamos? Porque hoy estamos viviendo un momento de nuevos vientos, sobre todo en el área educativa. Ustedes saben que estamos a punto de iniciar en las escuelas primarias y en los kinderes el asunto de la ideología de género. Y esto es muy delicado. Es muy delicado porque nuestros hijos son pequeños y ellos no están preparados. No sé si ustedes ya vieron los libros de texto. A mí mi esposa es maestra y ya me mostró. Y vienen ejercicios, o sea, terriblemente fuera de lugar. Fuera de lugar. Imagínense que en quinto y sexto año hacen ejercicios en donde para educarlos sexualmente pelan un plátano, le ponen un preservativo, le ponen miel y los niños tienen que llegar a succionarlo, a lamberle la miel. ¿Con qué finalidad? Descubrir el órgano masculino. O sea, esas cosas son aberraciones, pero ya están en la primaria. Ya necesitamos nosotros, o sea, si no han visto los libros de sus hijos, los que tienen hijos en primaria, tienen que observarlos y tienen que ver de qué se trata. Es muy delicado. Y tristemente los maestros no están preparados tampoco. Pero ellos, con tal de no perder la chamba, pues van a tratar de inculcar esas cosas. Entonces, si como ellos tampoco pues no les interesa, lo que quieren es conservar la chamba, ellos van a poner en práctica esas cosas. Entonces, si nosotros como padres de familia no ponemos un alto, esto se puede desbordar y las consecuencias son terribles, porque perdemos una generación y para recuperarla tardamos muchas generaciones. Todavía no nos recuperamos de la pandemia y ya vamos a empezar con estas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces tal vez podamos buscar el punto de origen de estos nuevos vientos educativos en una obra que apareció en 1930, una obra de Sigmund Freud, que se llama El malestar de la cultura.
Esta obra desató un oleaje en la educación que ha llegado hasta nuestros días. Esto que le estoy comentando es parte del libertinaje de esta psicología de Freud. Esta fue una transformación para mal que nos alcanza hasta hoy. ¿Qué plantea Freud en esta obra que nos alcanza en nuestros días? ¿Qué plantea? Lo primero que expresa es que existe en el hombre un sentimiento oceánico de eternidad. ¿Ustedes han leído Eclesiastés? Dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, que hay en el hombre un sentimiento como si fuera un vacío del tamaño del océano que necesita ser llenado de esa infinitud. En nosotros hay esa aspiración a la infinitud, a querer ser o a creernos como Dios. Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Sí? San Agustín también decía lo mismo. Dice que el hombre tiene un vacío con forma de Dios y que ese vacío solo puede ser llenado por Dios. Entonces, a lo mejor muchos de nosotros no lo sabemos, pero hay ese anhelo en nuestro corazón. Ahora, déjame decirle algo. Freud era un judío. Él fue educado en la cultura judía, pero era un rebelde. No estaba conforme, él era de los psicólogos de su tiempo que no estaban sujetos a nadie. Ellos apelaban a su libertad y decían, toda obra o todo mandato o toda orden, aunque sea dicha por un padre, es un acto de opresión. Entonces, todo esto se empezó a difundir en Estados Unidos en los años 80 y eso nos ha llegado a nosotros. Cuando los niños llegaban de la escuela a su casa y sus padres les querían dar alguna orden, ellos decían, no, es que tú no me tienes que mandar porque me estás oprimiendo. Entonces, todas esas cosas vienen a partir de ahí. Entonces, Freud sabía que esa es la base de la religión y a eso apeló. Él era judío y él sabía de estas cosas. Y entonces él decía, ese océano es la base de la religión y de la fe. Y Freud contestó y escribió a esa necesidad de infinitud del hombre, escribió un libro que se llama El malestar de la cultura. Y él sostenía que todos los hombres eran cada vez menos felices y que había 3 fuentes de la infelicidad de los hombres. ¿Cuáles eran? La primera, el poder de la naturaleza. Esa es una fuente de infelicidad. Y es cierto. Nosotros vemos ahorita lo que pasó en Acapulco, por ejemplo. ¿Y qué pueden hacer los habitantes de Acapulco? Van a vivir de aquí en adelante, si es que no ya vivían desde antes, en la zozobra, en la inquietud, no van a ser felices. Imaginémonos qué pasa ahorita después del huracán este. Bueno, todo lugar expuesto a huracanes, a terremotos, es causa de preocupaciones en las personas y por lo tanto no tienen paz y por lo tanto no tienen felicidad. El segundo punto era la decadencia física. Freud dice, todos decaemos físicamente y eso nos hace infelices. Porque bueno, ¿a quién le hace feliz que vayamos decayendo físicamente? Que nos vayamos haciendo viejos, que vayamos perdiendo habilidades, que vayamos perdiendo fuerza, en fin, todas esas cosas. Es una realidad que desde el momento en que nacemos vamos envejeciendo y desde luego eso no nos hace felices. Aunque hay que saber vivir con madurez, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la vida cristiana hay que saber vivir con madurez. En tercer lugar dijo, y este es el más importante, es nuestra regulación de las relaciones sociales lo que produce la infelicidad. Esto es muy interesante, ¿eh? Es nuestra regulación de las relaciones sociales lo que produce infelicidad. Es decir, la moral que nosotros tenemos dentro de la sociedad es lo que causa la infelicidad. ¿A cuál moral se refería Freud? Él era un judío. La moral judío-cristiana. Los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano, no jurarás en vano, no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Esas son las regulaciones
de la palabra de Dios. Freud razonó y vio que contra la naturaleza no podía argumentar nada y lo dejó ahí. Tampoco contra el envejecimiento. Entonces él se tomó de la tercera causa y dijo: cambiemos la moral de la sociedad, ya que contra los otros factores no podemos cambiarlos, por lo tanto cambiemos la moral. Y él explica: miren, la infelicidad se debe al crecimiento de las exigencias de la cultura, a la represión que hacemos de los instintos, como los de los animales, a la sujeción que hacemos a las normas sociales y a los límites morales que ponemos. Si relajamos todo esto, vamos a ser muy felices. Y ahorita vamos a ver todo el proceso, cómo esto nos llevó a la situación en la que estamos viviendo, sobre todo nuestros jóvenes. A lo que de inmediato se le unieron otros intelectuales cuando él expuso estas cosas, como los psicólogos, por supuesto, los expertos en educación, y dijeron: el problema viene de ahí. La sociedad neurotiza a los padres educan neuróticamente a sus hijos, y como resultado tenemos una sociedad cada vez más neurótica. Eso es lo que dice la psicología. Así que la culpa la tienen los padres. Y allí empezó la lucha. Usaron este silogismo para decir que tenemos una sociedad infeliz porque las normas morales que nos rigen o que nos dieron nuestros padres son exageradas. Esos excesos en la conducta que nos imponen nos reprimen, decía Freud. Y debido a que son neuróticos, nos neurotizan a nosotros los hijos. Por lo tanto, los hijos están reprimidos y los hijos están neuróticos y ellos neurotizan la sociedad. Entonces, hay que cambiar el sistema. Y mucha gente se empezó a adherir a estas ideas. Y empezaron a manejar el axioma de que la infelicidad humana era culpa de la educación que los padres daban a los hijos en su casa. Así empezó. Por lo tanto, había que aflojar con la educación, había que aflojar con las normas morales, había que aflojar con la disciplina, porque los padres frustran, porque los padres castran, porque los padres trauman. ¿Verdad? ¿Le suenan esas palabritas? ¿Sí? Estuvieron de moda estas palabras y siguen estándolo hoy. Expresiones dichas por los hijos como: papá, no me castres, papá, no me molestes, no me traumes, no me frustres. ¿Han escuchado eso? Estas palabras se pusieron tan de moda desde entonces y ahora los padres no saben cómo educar a sus hijos. Porque les dicen que ellos, los padres, son castradores, les dicen que ellos trauman, les dicen que ellos frustran. Y como los padres buscamos la felicidad de nuestros hijos, entonces nos empezamos a preguntar: ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos exigirles a nuestros hijos? ¿Y qué no podemos exigirles? O sea, ya empezó la duda. Y como los padres somos los responsables de la felicidad o de la infelicidad de nuestros hijos, y como los hijos están en la sociedad, entonces los padres son responsables de la infelicidad, ya no solamente de los hijos, sino de toda la civilización, de todo el mundo. Y entonces cambiaron los parámetros educativos. Había que relajarlos, hacerlos más light, con menos responsabilidad para los jóvenes, para no estresarlos, para que no se sintieran mal, para que no se frustraran. Ahora, una pregunta: ¿cómo nos educaron a nosotros nuestros padres? Yo me puse a hacer un poquito de reflexión acerca de cómo nos educaron nuestros padres a nosotros. Bueno, nos educaban para socializar, nos educaban para insertarnos en la sociedad,
nos enseñaban pautas sociales, por ejemplo, el respeto a los mayores. Tienes que respetar a tus abuelos, tienes que respetar la autoridad, tienes que respetar a tus maestros, porque nos estaban socializando, porque vas a entrar a la sociedad y tienes que respetar a tus mayores y a tus maestros y a tus autoridades, a las autoridades. Nos enseñaban comportamientos para vivir en sociedad, nos enseñaban a comer, por ejemplo, las normas en la mesa, las normas en el vestir, las normas en el hablar, que no tuviéramos un lenguaje grosero. Nuestros padres se enojaban cuando los hijos decían una grosería. Oigan, a muchos nos mandaban a lavarnos la boca con jabón, porque decían, te ensuciaste, te has ensuciado la boca. Esa era la educación que teníamos y así aprendimos a manejar un lenguaje social. Aprendimos a comportarnos en la mesa, a respetar a nuestros mayores, a los abuelos, porque eran mayores. Y aunque estaban en la declinación de la vida y había cosas que no entendíamos, había que respetarlos por el simple hecho de que eran mayores. Hoy esto se ha perdido. Hemos visto cómo hay niños jóvenes que les faltan al respeto, no solamente a los abuelos, a los padres. ¿Sí? Aprendimos que frente a la maestra había que respetarla como si fuera una segunda mamá y la tienes que obedecer, y la maestra era toda una autoridad porque nos estaban socializando. Eran las buenas costumbres. Se inculcaba la cultura del trabajo. Se nos decía, hay que aprender a trabajar, el trabajo dignifica a las personas. Yo creo que a todos nos llamaron la atención de alguna manera, ¿no? Nos despertaban el orgullo, el sano orgullo de vivir del propio esfuerzo y de comer el pan que uno se gana con el sudor de su frente. Eso era lo que nos enseñaban nuestros padres. Se nos inculcaba honestidad, el valor de la palabra, que si decimos algo después teníamos que cumplirlo, aunque nos costara, aunque perdiéramos. Palabra dada, palabra cumplida. Era la responsabilidad, era la honestidad. El respeto para tener dinero bien habido y no dinero mal habido. Honestidad, integridad. La templanza para no caer en el alcoholismo. Nos enseñaban a no enviciarnos con los juegos de azar. Nos enseñaban a asumir responsabilidades y nos enseñaban que el noviazgo era una cosa muy seria. Cosa que hoy dista mucho, ¿no? Hoy es un juego el noviazgo. Cuando alguien quería noviar con una señorita tenía que presentarse primero delante del padre, tenía que plantear qué planes tenía como pareja, porque el asunto del noviazgo es muy serio, no es nada provisorio y es para toda la vida, como dice la palabra, es para toda la vida. ¿Juras amar en las buenas y en las malas a tu esposa hasta que la muerte los separe? A veces lo decimos con mucha ligereza, pero es eso. Ese era el objetivo de la educación, socializarnos para convivir en sociedad. Ahora, una pregunta, ¿eso les parece traumático? ¿Eso nos parece que castra a nuestros hijos? ¿Eso les parece que frustra? O sea, ¿no es lo más normal? Bueno, a los intelectuales del siglo XX sí les parecía que era traumático, así que cambiaron los objetivos de la educación y ahora el objetivo no es socializar, sino evitar los trastornos psicológicos y emocionales de los jóvenes. No para que se integren a la sociedad, sino para que no tengan traumas, para que no se frustren en la vida y para que no se sientan castrados. Y el argumento es, nuestros padres eran ignorantes. Eso es lo que decían y eso es lo que dicen. Es que, papá, es que tú no sabes nada. ¿Han oído esas expresiones? Entonces, como los padres eran ignorantes porque no sabían y ahora tienen que aprender nuevamente a educar a sus hijos sin conflictos,
Los tienen que educar sin traumas, sin frustraciones, sin perturbaciones. Y entonces los padres empezaron a ceder, empezaron a retroceder frente a esto. ¿Por qué? Porque cada vez que el padre iba a decirle algo al hijo, se preguntaba, ¿no le estaré frustrando? Y cada vez que le iba a poner un castigo, le decía, ¿no seré un padre castrador? Y empezaron a usar este tipo de palabras. Y mire, cuando una palabra se repite muchas veces, se vuelve una verdad. Y entonces, esto que empezó como una duda, después lo daban por sentado. Así que se empezó a retroceder en la educación. Y la educación se hizo más light, al grado de que hoy ya no hay niños aplazados en la escuela. O sea, ya los maestros no pueden reprobar a los niños. Es más, si no van con que estén inscritos, tienen que ponerles calificación aprobatoria, porque si no los trauman. Aunque salgan burros sin aprender nada. Yo creo que eso les hace más daño, eso los castra más, eso los frustra más. Porque a la larga, pues ¿qué van a hacer estos pobres niños, no? Hoy dicen, todos tienen que sacar buenas calificaciones, y si no alcanzan las metas, ya no les puedes decir burros. O sea, eso es ofensivo ya. Porque los traumas, cuando es un burro, el niño, pues pobrecito, tiene problemas de aprendizaje, necesita otro trato. Pero, ¿cómo criar hijos sin traumas, sin retos, si en la vida se gana y se pierde? En la vida se tiene retos. Y los retos nos adelantan o nos atrasan. O nos dan para adelante o nos dan para atrás. Pero la vida misma es un reto. Tenemos que educar a nuestros hijos para adquirir responsabilidades. No tenemos que dejarles todo en la mesa. Hoy todavía hay escalafones. O sea, tenemos que aumentar la meritocracia. O sea, no es posible que le pongan una calificación aprobatoria a un niño que no sabe absolutamente nada, a alguien que se esfuerza, a alguien que sus papás también están al pendiente. O sea, qué frustración, ¿verdad? Pero para los papás que son responsables. Ese es el asunto. Hay escalafones y el niño que no se le dé el estudio se va a frustrar más cuando salga una carrera y no sea competente porque pues salió a puros empujones, haciendo trampa, ¿no? Entonces se ha perdido el objetivo de la escuela, porque la escuela ha dejado de ser un centro de contención. Miren, nosotros cuando estábamos en la universidad, había maestros que se caracterizaban porque eran filtros, sobre todo en matemáticas, estática, mecánica de suelos, ese tipo de cosas, que no íbamos bien fundamentados en matemáticas, por lo menos era un año de contención para presentar extraordinario, preordinario o a título de suficiencia. Pero era bueno, porque ahí se filtraba y se veía quién tenía capacidad. Entonces, obviamente para el que no se le dificultaban a lo mejor las matemáticas, bueno, pues era frustrante, pero se esforzaban y la mayoría de ellos se esforzaban y salían adelante, aunque fuera en preordinario, ¿verdad? Entonces la escuela ha dejado de ser un centro de contención. La escuela ha dejado de imponer disciplina, y esto daña la educación porque se ponen sanciones al alumno, y entonces los alumnos conflictivos pasan como si nada, porque los hay. Hay alumnos que son conflictivos, que ya vienen con problemas desde su casa, pero no les pueden llamar la atención
porque los trauman, porque los frustran. Yo creo que es tiempo que nosotros como padres de familia responsables saquemos estas palabras, ¿no? de nuestro hogar y seamos también nosotros responsables. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos incitar a la ira a nuestros hijos. Entonces, actuar maduramente. Bueno, entonces si alguien se porta mal, dicen que los jóvenes hagan un comité entre ellos y que resuelvan la inconducta de su compañero. Siempre lo van a absolver, porque la culpa la van a tener sus padres. Sus padres son los culpables, ellos les impusieron las normas que son muy rígidas. Y pues el pobrecito niño pues está frustrado y pues no hay que corregirlo. Entonces, hay muchas veces que lo que el niño está pidiendo es disciplina, corrección. Cuando no tiene atención adecuada de sus padres, lo que el niño está pidiendo es que le pongan atención. Y muchas veces es disciplina. De esta manera, si no lo hacemos, la sociedad de hoy está creando monstruos sociales, como lo estamos viendo. Porque los padres modernos no saben cómo criar a sus hijos. Nos dicen que debemos criar a los hijos sin conflictos, pero la sociedad está llena de conflictos. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo hacemos para criar hijos sin frustraciones si las frustraciones son una experiencia cotidiana en la vida? ¿O es que ninguno de nosotros se ha frustrado alguna vez? Muchas veces, seguramente. Entonces los padres modernos empezaron a preguntarse, ¿cómo criar hijos sin traumas, sin golpes? Si en la vida uno va recibiendo golpes todos los días. Todos los días. Y les dijeron, llévalos con el psicólogo porque tú no sabes cómo hacerlo, o llévalos con el psicopedagogo porque pues tú no estás capacitado. Y estamos basando la educación de nuestros hijos en teorías. Porque lo que Freud planteó hasta la fecha no ha sido comprobado. Son teorías pseudocientíficas. Se desplazó la autoridad paterna por los consejos de estos pseudoanalistas que se basan en teorías que no tienen comprobación científica, porque el psicoanálisis no tiene comprobación científica hasta la fecha. ¿Es solamente o simplemente es una teoría? Y es una teoría y resulta que sobre esa teoría, que no está comprobada, queremos elaborar los programas educativos, queremos modificar la sociedad y hacemos retroceder a los padres porque los padres no saben, porque los padres son ignorantes. Eso es lo que dicen. Y eso es lo que se enseña en este momento en la escuela. Y entonces, en lugar de exigir al muchacho rebelde e inmaduro su conducta, le están pidiendo a los padres que modifiquen la suya. Nos piden a nosotros que cambiemos. Usted, padre, tiene que modificar su conducta como padre porque usted tiene la culpa de su hijo rebelde. La culpa es suya porque usted lo frustró, usted lo traumó, usted lo castró. ¿Verdad? Y esto se transformó en la tiranía de los hijos. Ahora los hijos son los que llevan las riendas en la casa. Y eso es lo que vivimos hoy. Hoy el padre está gobernado por los hijos, porque no se atreve a decir no hagas esto o no hagas aquello. No se atreve a decir un no contundente en la disciplina de sus hijos. No se atreve a poner pautas, reglas en su casa. Nosotros teníamos reglas para llegar a determinada hora en la noche, siendo varones, no se diga siendo mujeres. Nos decían, a tal hora tienes que estar aquí, 11 de la noche máximo. Y si no, era disciplina, nos castigaban. Hoy no se atreven a poner pautas ni reglas en la casa. No se atreve a disciplinar al monstruito que tiene enfrente.
no se atreve a castigar, no se atreve a poner disciplina. Y esto es grave. Entonces tenemos que decir que la permisividad que nosotros vemos hoy no surge solamente de la rebelión de los hijos, sino principalmente surge de la cobardía de nosotros como padres, de la irresponsabilidad que hemos tomado en la educación de nuestros hijos. No es que los hijos sean rebeldes, todos fuimos rebeldes, todos fuimos jóvenes y todos hemos sido rebeldes, pero nos encontramos con padres que nos ponían límites y entonces paraba nuestra rebeldía. Hoy parece que no se puede hacer eso. Hoy los hijos son tan rebeldes como lo fueron siempre, pero se encuentran con padres que están acobardados, que no tienen carácter, que se sienten impotentes y no pueden ponerles pautas. Si no puedo ponerle pautas, si no puedo disciplinarlo, si no puedo castigarlo, cuando comete un error porque lo traumo, te conviertes en un padre temeroso y cedes a la autoridad de tus hijos, a sus caprichos. Y la autoridad cambia y la tienen los hijos y se convierte en una tiranía. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Han visto en muchas familias quién lleva el mando? Los niños. Y aunque sean pequeños. Entonces se ha invertido el gobierno de los padres y es reemplazado por la tiranía de los hijos. Es demasiado molesto ver hoy el maltrato de los hijos sobre los padres, sobre todo de los adolescentes. Me tienes cansado, papá, otra vez con tus consejos. ¿Han escuchado eso? Ay, pastor, mi papá me tiene harto. Todo el tiempo me está hablando de mi educación. ¿Sí? Hey, pastor, mi papá no lo aguanto. Es un anticuado. Está pasado de moda. Ustedes no saben nada. Ya acaben con sus consejos. Eso es lo que dicen. Esas son frases muy cotidianas. Entonces hoy vemos la rebelión de los hijos contra los padres. Y hay un concepto muy interesante. La libertad prematura en manos inmaduras es muy peligrosa. Porque esto crea angustias prematuras también en los jóvenes. Cuando alguien le suelta la libertad a un inmaduro, a un prematuro, a alguien que no está consciente de la realidad, cuando ellos quieren huir de los problemas porque no saben cómo solucionarlos, porque no atendieron el consejo de los padres, porque no atendieron el consejo de los maestros o de las personas mayores, terminan refugiándose en las drogas, en el alcohol, en la bulimia, en la anorexia, y muchos de ellos terminan suicidándose. Ese es el resultado de este tipo de psicología, de esta libertad que ellos piden. Entonces necesitamos poner límites a nuestros hijos. Ahora, esto sucede por la permisividad de nosotros como padres, porque no somos capaces de poner normas ni disciplina. Así, los jóvenes fracasan y son más infelices. Y lo que empezó con Freud deseando un mundo feliz, para la sociedad se convierte en un mundo cada vez más infeliz. Porque hoy es una realidad. Hoy tenemos drogadictos, alcohólicos, bulímicos, tenemos anoréxicos y tenemos jóvenes suicidas. De manera que el modelo de Freud fracasó. ¿Qué hacer entonces? Afortunadamente, siempre hay una solución cuando nos acercamos al Señor. ¿Qué hacer entonces? Tenemos que avanzar, pero retrocediendo. ¿Cómo? Tenemos que volver a los principios de la palabra de Dios, a los principios en los cuales nosotros fuimos criados. Entonces dice Efesios 6:1, hijos, obedezcan al Señor
obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Empezamos con esa lectura. El hijo que vive en casa debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de los padres, con sumisión, obediente a ellos, y debe obedecer a sus padres como si obedeciera al mismo Señor. Miren, eso nos corresponde a nosotros. Nuestra educación como padres cristianos debe de ser inculcar estos principios a nuestros hijos. Y esto debe de ser un ejemplo para la gente que no conoce del Señor. Para que en un momento nos digan, bueno, ¿ustedes cómo le hacen? Porque, bueno, yo veo que sus hijos se comportan diferentes. Quiero pensar que también hay hijos de cristianos que, bueno, pero ese es otro asunto, ¿verdad? El razonamiento es simple, porque se trata de un designio perfecto de Dios, y así lo exige. ¿Por qué? Porque esto es justo. Bien o mal, nosotros tenemos más experiencia en la vida, y tenemos que bien aconsejar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Y tenemos que respetarlos para que nos respeten. Tenemos que poner ejemplo. Porque si yo soy un alcohólico y le digo a mi hijo, oye hijo, no, es que no tienes que tomar, y me ve con la copa en la mano, va a decir, pues ¿de qué me estás hablando? Entonces, tenemos que ser objetivos. Entonces, el Padre así lo exige porque esto es justo. Entonces, hallar la justicia a través del entendimiento de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, seguir sus caminos para hallar la justicia, para evitar los caminos retorcidos en los que el mundo nos envuelve. No podemos negar que para la mayoría de la gente es normal ahora, pues, no sé, el homosexualismo, la prostitución, la pornografía, o sea, todo ese tipo de cosas que, bueno, antes lo veíamos con cierto recelo y nos cuidábamos, ¿no? Si alguien lo hacía, por lo menos antes de que conociéramos al Señor, todavía había algo de temor y todavía procurábamos ahí medio esconder las revistas de Playboy y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el segundo versículo dice, honra, está dirigiéndose a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa. Honrar a los padres. Honrar. Que tus padres se sientan orgullosos de ti. Es para los hijos. Que seamos ejemplo. Que se sientan bien, con orgullo, decir, mira, este es mi hijo. Es trabajador, es honesto, es serio. Entonces, mientras el versículo 1, que se refiere a la acción de obedecer, cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, el segundo es la acción. El término honrar alude a la actitud y Pablo lo conecta con el motivo por el cual detrás está la acción. Primero es honrarlos, ¿sí? Y en el versículo 3, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres vivir una larga vida? Obedece a tus padres, hónralos. Cuando Dios dio su ley en los 10 mandamientos, la primera ley que gobernaba las relaciones humanas fue esta. Éxodo 20:12 dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Este es el único mandamiento de los 10 que se relaciona con la familia, porque es el único principio que asegura la realización de una familia. ¿Por qué? El respeto a los padres es tan importante y es tan trascendente en la ley de Dios que quien transgrede su autoridad, quien los ofende o los maltrata o les falta el respeto,
tiene consecuencias fatales para los hijos. ¿Le parece una exageración? Mire lo que dice la palabra en Éxodo 20:15. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Y herir no significa matarlo físicamente. Se puede herir con palabras, se puede herir con acciones. Entonces, esto lo tienen que saber nuestros hijos. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Y eso lo dijo el Señor. Está en la ley. 21:17 del mismo Éxodo dice: igualmente al que maldijere a su padre o a su madre, morirá. El que los maldiga. O sea, no tiene que matar, simplemente maldecirlos, avergonzarse de ellos. Mire lo que dice Deuteronomio 27:16: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén, así sea. Maldito. Quien deshonra a su padre o a su madre está bajo maldición. O sea, si esto lo entendieran nuestros hijos, yo creo que se comportarían de otra manera. Ahora, Dios honra la obediencia de los hijos con larga vida sobre la tierra y le trae bendición al hijo obediente, al hijo que es dócil con sus padres. Pero condena a los contumaces, a los rebeldes, a los desobedientes. Proverbios 1:8, hablando del consejo del padre, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Ven la bendición de la obediencia? Nosotros mismos lo experimentamos, ¿no es cierto? Cuando fuimos jóvenes, cuando tratamos bien a nuestros padres, no nos sentíamos contentos, no nos sentíamos a gusto cuando ellos nos abrazaban, nos aconsejaban. Por lo menos, yo creo que sí. Vamos terminando. La obediencia a Dios y a los padres da seguridad en la sabiduría. Mire lo que dice Proverbios 4, del 1 al 4. Oigan, hijos, la enseñanza de un padre y estén atentos para que conozcan cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, es decir, mis leyes, mis pensamientos, y guarda mis mandamientos para que vivas largamente. Por eso, obedecer a nuestros padres es el primer mandamiento con promesa. Nos promete larga vida y bendición. Aunque la sumisión a los padres debería de ser primero que todo por amor al Señor, el Señor en su gracia añadió la promesa de una bendición especial para los que obedecen este mandato. Así que honrar al padre y a la madre es la clave de la estabilidad social para la familia. Es la reverencia y el respeto a los padres y a su autoridad, la promesa anexa relacionada de manera primordial al primer mandamiento con la tierra prometida. Es bendición. Y recordaba al pueblo de Dios, al israelita, que el plan de Dios que había ideado para ellos y para su pueblo dentro de las fronteras y de su territorio era bendecirlos. Era bendecirlos. Lástima que hoy vemos un pueblo judío tan desobediente al Señor, tan libertario. Imagínense, Tel Aviv, la antigua capital de Israel, es considerada la reina de la pornografía, de la promiscuidad sexual. La antigua capital de Israel, de los judíos. Cuidado. Vamos a terminar con esto. Padres, no provoquéis a ira a sus hijos. En el mundo pagano del tiempo de Pablo, incluso
En muchos hogares judíos, la mayoría de los padres gobernaban el hogar de cada uno de ellos con rigidez y con autoridad dominante. Los deseos y el bienestar de las esposas y los hijos eran considerados muy rara vez por el padre. Pero el apóstol Pablo aclara que la autoridad de un padre cristiano sobre sus hijos no tiene que dar lugar a exigencias o a coacciones irracionales que podrían despertar el enojo, la desesperación o el resentimiento de los hijos. Miren, una cosa es criar con autoridad y otra cosa es criar con autoritarismo. Imponer autoridad es imponer las reglas como Dios las manda. Autoritarismo es que hagan lo que yo quiero que hagan. No la voluntad de Dios, sino mi voluntad. Y eso no es bueno. Es más, eso es un pecado, ¿sí? Entonces, debemos imponer la autoridad, pero no el autoritarismo. Criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Este es un llamado a la disciplina y a la instrucción sistemática que capacita a nuestros hijos para respetar los mandatos del Señor como el fundamento firme para llevar una vida piadosa y bendecida. Porque la palabra de Dios nos enseña a respetar a nuestros mayores, a nuestras autoridades, a nuestros padres y a nosotros como padres a respetar a nuestros hijos. O sea, a la palabra de Dios no le falta nada, absolutamente nada. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Necesitamos empezar a poner autoridad en nuestros hijos. Autoridad, no autoritarismo, desde que son niños. Porque eso es lo normal. Vamos a terminar con Hebreos 12, del 5 al 11. Dice: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, sino un bastardo? ¿Sí? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos hemos sido participantes, entonces, si no tienes disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos y los honrábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor, fíjese, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Padre, Dios, para lo que es provechoso y para que participemos de una vida santa todos los días. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No nos gusta la disciplina, a nadie nos gusta que nos llamen la atención, pero es necesario. Si cometemos errores, estamos expuestos a ser reprendidos. Es palabra del Señor. ¿Cuál es la exhortación para terminar? La exhortación es educar a nuestros hijos, criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Esa es una paternidad responsable. Por eso el cuestionamiento al principio, el título de la enseñanza. ¿Paternidad responsable? Esta es una paternidad responsable. Quien educa a sus hijos conforme
a las normas del Señor. Ahora, déjeme decirle algo, vamos a terminar con esto. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por nuestros hijos. No se la va a pedir al psicólogo, no se la va a pedir al al psicopedagogo, no se la va a pedir al vecino, al buen vecino, a nosotros. Es a nosotros, nosotros somos los responsables. Nosotros un día vamos a estar en la presencia del Señor y nos va a decir, ¿qué hiciste con los hijos que te di? Así como nos va a pedir razón de nuestros bienes, pero por sobre todas las cosas, de nuestros hijos. Tenemos que ser padres responsables. Amén. Vamos a orar. Yo espero que hayamos sido edificados con esta porción de la palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Es un gozo, Señor, es una bendición escudriñar tu palabra y saber, Señor, que tú nos das la solución para todos nuestros problemas, Señor, en nuestra vida, y que solamente tenemos que sujetarnos a ella, obedecerla, guardarla, Señor, y trasladarla a nuestros hijos, a nuestras generaciones, Padre. Hoy tristemente hay generaciones que se están perdiendo por falta de conocimiento de tu ley, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Pero oramos también por ellos, Señor, para que tú los alcances. Oramos para que más padres se involucren en la educación correcta de sus hijos, Padre, que se ajuste a tu palabra, y deseando, Señor, que nuestra juventud, esta generación que aparentemente se está perdiendo, reflexione, Señor, que vuelvan a los principios que tú instituiste, Señor, en tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias por mis hermanos, Señor, porque tuvieron la paciencia, Señor, de escuchar este pequeño mensaje, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a dar gracias por lo que vamos a compartir, ¿les parece? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por los alimentos que vamos a departir. Te pedimos que los bendigas, que sean de provecho, Señor, para nuestro cuerpo. Permítanos disfrutarlos, Señor, con alegría, con sencillez de corazón. Y bendice también las manos que los prepararon, Señor. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. Amén.